que se está venido desarrollando, hemos visto muchos componentes, ¿no? Asociados al tema del control, ¿no? Y en contra, por otro lado, viene un tema, o sea, el control pues es un tema disuasivo, digamos, ¿no? Tiene una función un poco, entre comillas, sancionadora, a veces es el enfoque que se le da, ¿no? Pero hay otro aspecto importante que conlleva el tema del manejo forestal, ¿no? Entonces, un poco para recordar, esto es algo que ustedes ya conocen, la superficie de bosques, ¿no? Ya hay información sobre el tema, una referencia son 73 millones de bosques que se que aproximadamente tiene el Perú, que ese es el recurso natural asociado a los bosques y los productos forestales maderables, no maderables, servicios ambientales, fauna silvestre, que los involucran, ¿no? De los cuales algo de 9 millones corresponde a lo que son bosques de producción permanente. Si ustedes tienen alguna referencia cuando les hablo de bosques de producción permanente, sí, ¿no? Los bosques de producción permanente pues son unidades de ordenamiento forestal, ¿no? Son bosques primarios, naturales, que están categorizados de esta manera, inscritos a favor del Estado y aprobados por resolución ministerial, a través del cual estos bosques primarios tienen la finalidad pues de ser otorgados pues, con la finalidad para el tema de concesiones forestales o entre comillas lo dicen para uso preferente de la madera, o sea, no necesariamente tiene que ser maderable, pero si este bosque de producción está asociado a un tema de bosque primario y a bosque natural, entonces, digamos, es más atractivo el tema de repente maderable. Sin embargo, en la definición de la ley forestal, lo indica de esa manera, lo precisa, o sea, uso preferente, ¿no? Entonces, nosotros ya conocemos muchas fuentes de información. Un poco les quería mostrar, no, acá está el GeoCerfor. Entonces, esta es una de las categorías más importantes que tenemos, ¿no? Entonces, voy a solamente mostrar los bosques de producción permanente, ¿no? Entonces, estos son los bosques de producción permanente, son alrededor de 9 millones que pueden apreciar acá a nivel nacional. Entonces, son grandes unidades que ustedes también conocen con el tiempo, se han ido modificando, ¿no? Se han establecido procedimientos de redimensionamiento, pues eso es un tema también porque, bueno, cuando se ha definido hace muchos años, el 2002, 2004, no sé, varias etapas, porque estos bosques de producción permanente se aprueban así por zonas, ¿no? Tienen una codificación. Entonces, quizás en esos momentos cuando se identificó, se definió las áreas, estas se superponían con otros derechos, ¿no? A veces comunidades nativas, a veces ha sido con parcelas rurales, ¿no? Predios rurales estaban ahí, entonces, no sé, esas comunidades nativas, esos predios rurales no se podían titular, ¿no? Entonces, por eso, y mediante un procedimiento claro que era el tema de redimensionamiento, se han ido redefiniendo, ¿no? Los, estas unidades, ¿no? Como pueden apreciar, cada sector pues tiene su denominación, la resolución, ¿no? Son resoluciones ministeriales que los aprueban, ¿no? Y así se. Ahora, pero también tenemos otra unidad de ordenamiento forestal que vienen a ser los bosques protectores, ¿no? Que tenemos en la zona de Cusco, ¿no? Entonces me dirán cuál es la diferencia entre bosque protector y bosque de producción permanente, ¿no? En sí hay muchas similitudes, más que todo es la finalidad, ¿no? Si bien el bosque de producción permanente está asociado al tema de uso preferente de la madera, el tema de bosque protector está asociado con el tema con la finalidad preferente de investigación, conservación, ecoturismo, ¿no? Entonces, por diversas características que presentan, ¿no? Entonces, estas son dos grandes unidades que esto se pone en valor y son unidades que se van a ofertar eh, al, al, se van a poner a disposición de aquellos que quisieran
conducir estas áreas, ¿no? Entonces, esa superficie es la que podemos apreciar acá. También tenemos bosques en comunidades nativas, ¿no? Que son 12 millones, si se dan cuenta, es proporcional a lo que son bosques de protección permanente, ¿no? Igualmente tenemos gran cantidad de bosques en lo que es áreas naturales protegidas y otro gran bloque que corresponde a bosques que están en áreas que no tienen, entre comillas, categorización, o sea, sin categoría, no categorizados, le dicen, ¿no? Pero lo que sucede es que mucha de esa información también, por ejemplo, hay mucha información que se maneja a nivel nacional que corresponde a predios rurales titulados, ¿no? Que la titulación de predios pues viene del año 70, es muy antigua, ¿no? Entonces, a veces esos predios se han elaborado a mano alzada, en títulos archivados, y como no está digitalizado, no se puede representar acá en estos mapas. Es por eso y quizás estas áreas sin categorización involucren todas esas parcelas que forman parte ya, bueno, de propiedad privada. En muchos casos, inclusive, hay comunidades nativas que son tituladas hace muchos años, comunidades campesinas que como no están digitalizadas, no han sido llevadas, no han sido ya incorporadas en base de datos, no se puede visualizar en estos mapas y quizás pueden estar en estas áreas sin categorización. Por eso le digo entre comillas, ¿no? Bueno, y eso con respecto a los bosques que tenemos en el Perú, ¿no? Una radiografía breve, rápida, de cómo estamos forestalmente, ¿no? Pero estos bosques enfrentan una problemática, ¿no? Principalmente en dos aristas. Un componente, una arista, una problemática que es referida a la deforestación, al cambio de uso, que ustedes día a día la ven, ¿no? Que es el retiro, ¿no? Ya felizmente la ley forestal define lo que es la deforestación, ¿no? Que es el retiro de la cobertura forestal, ya sea de manera natural o antrópica, ¿no? Entonces, porque también hay deforestación que está originada de manera natural, que es propia. Ustedes han visto seguramente esas noticias de esos vientos, esas grandes masas de viento huracanados que pasan por la selva, que a veces remueven gran parte de la cobertura forestal, ¿no? La tumban, o puede ser por algún evento de remoción en masa, ¿no? Que a veces genera deforestación natural, ¿no? Entonces, sin embargo, es conocido que el mayor impacto de deforestación está asociado a la actividad antrópica, ¿no? Tenemos pues la agricultura, la minería. Hace poco vieron mucho en las noticias el tema de incendios forestales, ¿no? El tema de la ganadería, ¿no? Extensiva, ahí por muchos lugares de selva central, Oxapampa, si conocen por allá en Pasco, la presencia de carreteras, ¿no? Que hemos visto que en el taller anterior que a veces involucraban carreteras forestales que estaban dentro de planes de manejo forestal, otras que estaban fuera, ¿no? Habría que ver esas que están fuera también, y no solo involucra carreteras de manejo forestal, sino carreteras también que a veces el propio Estado genera, ¿no? Y ustedes saben que mucho el tema de la deforestación está asociado a la proximidad a las vías de acceso, ¿no? Inclusive hay muchos modelos a los modeladores ambientales les gusta mucho este tema de las carreteras. Por ejemplo, vamos a construir la carretera de Loreto o que quieren hacer una vía del tren, creo que estaban proyectando y ellos modelan cuánto es el escenario de deforestación futura, ¿no? Al 2030, 2040, 2050. Entonces, y esto es producto de que las carreteras o las vías de comunicación en general asocian mucho del tema de deforestación, se concentra, ¿no? Igualmente el tema de invasión de tierras es un tema también muy fuerte que está viendo, ¿no? Tenemos ecosistemas frágiles aprobados por el CERFOR que están siendo invadidos por el tema, lo invaden, lo lotizan, y está asociado a un tema de delito más complejo, ¿no?
Otro aspecto también que está ocurriendo mucho en la parte rural es el tema de cultivos ilícitos, ¿no? Que están asociados principalmente pues al cultivo de hoja de coca, ¿no? Entonces, algo que se puede ver, ¿no? Acá ustedes pueden visualizarlo, por ejemplo, esta es una página de vida, donde ustedes pueden ver cómo ha ido incrementando el tema de los cultivos de coca, ¿no? Siempre ha sido exponencial, miren acá. Me han hecho un monitoreo, bueno, acá tienen información del 2012 al 2021 y pueden apreciar la presión y el riesgo que está corriendo, ¿no? A veces estas manchitas de acá son como focos de cultivos, ¿no? Pueden ver que no solamente es el BRAE, ¿no? Que lo que más conocido siempre hablamos del BRAE acá. Sin embargo, pueden ver acá, hay otro espacio que se está creciendo, ¿no? Y se ha hecho como un corredor, si se pueden apreciar acá. Esto debe ser Sandia, Sangabán, me imagino. Y ven acá, no, Sandia está por acá arriba. Este es otro sector que no conozco su nombre, pero pueden ver que está distribuyéndose a nivel nacional. Miren, acá arriba, en la frontera con Colombia. Acá hay comunidades nativas. Acá en la triple frontera, Colombia, Brasil. En Leticia, miren, también hay presencia de cultivos de coca, ¿no? Estos están siendo monitoreados. Entonces, este tipo de presión cada día dificulta el tema del manejo, ¿no? Pero asimismo, como la deforestación que estamos apreciando, están asociados otros temas, otro aspecto importante que viene a ser el tema pluma. Bueno, acá hemos visto el tema de la deforestación, ¿no? Y todos los drivers, lo que lo dicen, no son los caminos que conducen a la deforestación, la ganadería, la invasión de tierra, los cultivos ilícitos, ¿no? Y otros adicionales que pueden haber. El tema de la minería, por ejemplo, en Madre de Dios, han visto cómo ha estado arrasando. Sin embargo, hay otro componente. Mira, acá tenemos dos elementos, ¿no? Principales que hemos visto, que vamos a ver en el bosque. El componente forestal y el componente fauna silvestre, ¿ya? Sí, en resumen. Y como pueden apreciar, la deforestación es el que más afecta al tema forestal, al tema de bosques, ¿no? Sin embargo, tenemos a otro elemento que contribuye a esta problemática, que es la degradación, ¿no? Entonces, mucho hablamos de deforestación, pero no hablamos a veces de degradación. Y la degradación, ¿y por qué no, a veces no hablamos mucho de la degradación? Porque no tenemos, digamos, claro, una definición. Realmente el tema de la degradación, si ustedes me preguntan, yo podré tener un concepto, le podrían preguntar a otro especialista, de repente al siguiente expositor cuál es su concepto de degradación y no lo van a tener claro de repente. Otros dicen la degradación está asociado a la tala selectiva. Otros dicen la degradación está asociado a la pérdida parcial de la cobertura o de la biomasa. Otros asocian la degradación a la disminución de la capacidad de servicios ambientales. Otros dicen la degradación está en función, la degradación es la pérdida de la retención de la capacidad del bosque para retener dióxido de carbono, ¿no? CO2. Entonces, como pueden apreciar, es muy diverso. Sin embargo, la degradación, dentro de todos los conceptos que podemos tener, va a contribuir a la problemática con el tema, al tema forestal, ¿no? Y esta degradación en este componente está asociado al tráfico de recursos maderables y al tráfico de recursos también no maderables, ¿no? Porque no solamente lo que sacan en el tema del bosque es la madera, se puede sacar chiringa, se puede sacar otro tipo de mungurao, otro tipo de recurso no maderable que no está asociado a tumbar el bosque, ¿no? Pero sin embargo degrada, contribuye a degradar, ¿no? Entonces, este espacio también está asociado a la afectación del patrimonio forestal. Y también, como pueden ver acá, afecta el componente fauna silvestre, ¿no? También lo afecta indirectamente. Claro que sí, pues.
De la misma forma, el tráfico de fauna silvestre genera una afectación al tema forestal, ¿no? Entonces, son dos grandes elementos que se han visto afectados por estos componentes, la deforestación y la degradación. Asimismo, también pues, hay un tema de comercio asociado bueno, el comercio asociado y recursos genéticos, también ustedes saben que el tema de recursos genéticos llevan muestras, a veces muestras vivas de nuestro patrimonio que para aprovechar sus recursos genéticos, para extraer los beneficios que ellos puedan tener, ¿no? Y esto también, si no es controlado, conlleva una problemática, ¿no? Que asocia tanto al tema de fauna y al tema forestal. Entonces, creo que esto quedó claro, es algo bien conocido entre todos y es importante resaltarlo. Entonces, ¿cómo combatimos esto? Ya lo hemos visto en nuestro anterior taller, el tema del control, el tema de la vigilancia, el tema del monitoreo, ¿no? Son la articulación entre entidades públicas. Estos aspectos son importantes para combatir. Sin embargo, bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no? El bosque está afectado por estos componentes. Sin embargo, hay otra arista muy importante que contribuiría a garantizar la sostenibilidad del recurso forestal, porque lo que pasa es que el recurso forestal, hay que entender que en el bosque hay personas, ¿no? En el bosque hay personas y tienen intereses asociados al recurso también. Entonces, eh, el manejo forestal involucra justamente a la participación de esos actores muy importantes, las comunidades nativas, los titulares de predios privados, de repente empresarios o personas naturales que tienen inversión y dicen, yo quiero trabajar en el tema de la madera. Entonces, ¿cómo me involucro? Y el Estado tiene grandes espacios de bosque de producción permanente que los puede, con esa finalidad los ha definido, le ha establecido límites. ¿Para qué? Para ponerlos o darles acceso a esas personas interesadas en generar esa inversión. ¿Por qué? Porque estas personas lo van a manejar sosteniblemente y eso es lo que vamos a ver acá. El manejo forestal mantiene el bosque, ¿no? Entonces, ¿qué es el manejo forestal? Hay también diversos conceptos, procesos económicos, acá hay uno que aplica una serie de tecnologías, o sea, métodos, técnicas para aprovechar el bosque. Ojo, aprovechar el bosque no significa aprovechar madera. Aprovechar el bosque conlleva aprovechar la madera, aprovechar los frutos, aprovechar los servicios ambientales, aprovechar la belleza del paisaje, aprovechar, digamos, este, el tema de servicios ambientales asociados a esto, ¿no? Entonces, para garantizar un flujo continuo de bienes y servicios, ¿qué quiere decir? Que mientras yo lo use, este espacio de bosque, lo voy a dar un manejo para que siempre me provea de bienes y servicios, ¿no? Ya que con el tiempo, que no haya que sea un manejo sostenible, por eso se le denomina un manejo sostenible. Acá ya introducimos el término de manejo forestal sostenible. No es que yo voy y voy a realizar un manejo del bosque bajo mis intereses y, digamos, aprovecho todo el bosque, ¿no? Y no, a mí no me importa qué pase acá 20, 30 años, ¿no? No, acá hay el Estado, a través de las autoridades, tiene un dominio eminencial. Ustedes entienden cómo me hablo el tema de dominio eminencial. Seguramente esto sí lo han visto con Alonso. Con hablo el dominio ¿Cómo eminencial. dijiste? Discúlpame. El dominio eminencial sobre el recurso forestal. No. Sí, mira, es algo simple, yo no soy abogado, sin embargo,
el Estado no es que como te entrega una concesión, digamos, para el manejo forestal, la concesión no es una propiedad. El dominio evidencial es que el Estado tiene la capacidad a través de sus autoridades ponerte las reglas del juego, ¿no? Es por eso que hay entidades que supervisan, es por eso que hay autoridades que hacen el control, ¿no? Entonces, tú sabes que si sacas un producto forestal del bosque, ¿cuál es la regla del juego? Que tienes que sacarla de un título habilitante, tienes que sacarlo con una guía de transporte forestal, ¿no? Entonces, esos detalles forman parte del dominio eminencial, o sea, el eminencial, sí, así es, Jenny, dominio eminencial del Estado. Y eso es para todos los recursos, ¿no? Eso es para todos los recursos, ojo, no solamente es para siempre mantiene un dominio eminencial, ¿no? Eso, por eso que una de las, la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que digamos que es una ley madre, que es la ley madre, de ahí salen todas las leyes especiales para el manejo de recursos naturales, tanto el forestal, el minero, el pesquero, etcétera, sale de la ley orgánica. Esa ley es bien clara, ¿no? Es bien clara en ese sentido. Y acá nos dice, sin poner en riesgo su integridad y preservando la biodiversidad y el medio ambiente. Ojo, porque hablemos el tema ya de ese concepto de conservación que hace muchos años entendíamos que era conservar, lo asociábamos al tema de conservar es proteger, ¿no? O sea, y hablábamos de conservar y nos poníamos a pensar en un área protegida, ¿no? Que ahí no se puede hacer nada. Entonces, no es así el convenio marco para la conservación de diversidad biológica, muchos protocolos, tratados. La conservación, nos han aclarado que la conservación involucra el aprovechamiento, ¿no? Porque en el campo, en el bosque, hay personas que obviamente tienen intereses y han estado manejando esos recursos en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener claro que en el concepto de conservación está involucrado el concepto de aprovechamiento sostenible. ¿Cómo conservamos? Aprovechando sosteniblemente. Yo recuerdo en una experiencia que en México, por ejemplo, en México hay muchos estudios sobre el jaguar, muchos, el jaguar, sí en Centroamérica. Hay todo un corredor que llega hasta el Perú, el jaguar, ¿no? Este, entonces, el tema del jaguar, cómo lo conservaban, había muchos, toda una controversia, ¿no? Y sabes, ya luego de muchos estudios, por ejemplo, allá en México, ¿cómo conservan el jaguar? Hacen, por ejemplo, prácticas de caza deportiva o reconocimiento, talleres vivenciales, lo llevan a convivir, ¿no? Entonces, a través de involucrar a las comunidades que conocen más o menos dónde se desarrollan estos animalitos, todo, entonces han aportado un gran bloque de conservación, ¿no? O sea, no es alejarse a veces, ¿no? Entonces, obviamente hay todo, allá se llaman unidades de manejo ambiental UMAS. Estas UMAS han permitido aperturar, ¿no? Entonces, involucrar, como digo, involucrar el aprovechamiento, genera recursos, conservas la especie, conservas el individuo y mantenemos el recurso íntegro, ¿no? Entonces, este tema de aprovechamiento no es lejano, pero es aprovechamiento sostenible, ¿no? Entonces, hay que desarrollar acciones, pues dicen, ¿no? Vamos a hacer manejo forestal. Hemos dicho que el manejo forestal es un conjunto de prácticas para garantizar la perpetuidad del recurso y generar beneficios, ¿no? Continuos, bajo un flujo continuo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto? Entonces hay que desarrollar acciones para asegurar ese aprovechamiento, ¿no? Sostenible y la conservación de los recursos forestales. Entonces, para esto, estos conceptos están enmarcados tanto en la ley forestal, en la 2973, ¿no? En el reglamento de la ley forestal
Y ahora también hay lineamientos, ¿no? En este caso, el Servicio Nacional Forestal, ustedes saben, es la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, y emiten lineamientos. Por ejemplo, yo quiero aprovechar, este, yo tengo un predio privado y yo quiero aprovechar los recursos no maderables de ese predio privado. ¿Cómo hago? Entonces, el CERFOR saca un lineamiento que dice lineamiento para el aprovechamiento forestal de recursos no maderables en predios privados. Y ahí, en marco de la ley forestal, siempre esto no, los lineamientos no pueden contravenir lo que dice la ley ni sus reglamentos. En marco de la ley forestal, te dan las reglas de juego. Tienes que presentar un plan de manejo que tenga tales características, ¿no? Entonces, eso se detalla ahí, ¿no? Y otras normas asociadas. Y hay lineamientos en general para cada. Claro, no hay, sinceramente no hay para todos los que hay, sin embargo, para manejo de bosques secundarios, para comunidades nativas, concesiones forestales, sesiones en uso, entonces para sistemas agroforestales existen. Entonces vamos a ver un poquito detalladamente cómo vamos a trabajarlo. Bueno, acá es lo que hablamos, ¿no? Entonces, voy a hacer manejo forestal, entonces tengo que, ¿cómo interactúo con las autoridades o las autoridades, cómo han articulado entre ellas para dar las reglas de juego a este manejo forestal, ¿no? Entonces, tenemos al Servicio Nacional Forestal, que hemos dicho que es la autoridad técnico-normativa, ¿no? Por eso acá, este, como ejemplo están los lineamientos, ¿no? De dictar normas y establecer los procedimientos relacionados con la gestión, administración y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, en el CERFOR están esta normativa. Sin embargo, los gobiernos regionales, ¿cómo se involucran en esta gestión? Los gobiernos regionales tienen mucha autoridad y en sí es la encargada de planificar, administrar, dice, ojo, promover, ¿no? Promover, administrar, controlar, ojo, hablábamos de control, ¿se recuerdan? Tiene la función de controlar, fiscalizar, ¿no? Estamos hablando de muchas acciones, ¿no? Promover, controlar, fiscalizar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los procedimientos sancionadores vienen de la Autoridad Regional Forestal, ¿no? El uso, conservación y protección de la flora y fauna silvestre dentro de su jurisdicción, ¿ah? Acá no dice solamente títulos habilitantes, ¿no? Acá dice dentro de su jurisdicción, ¿ah? Y ojo, otorga derechos para el aprovechamiento de los recursos forestales y aprueba sus respectivos planes de manejo. Entonces, en el ejemplo que nosotros queríamos aprovechar, este, ya quiero aprovechar un Guraui en Pucallpa o un Loreto. Es un producto forestal no maderable. ¿A quién lo solicito? A la autoridad regional forestal, ¿verdad? Al gobierno regional. Cada gobierno regional tiene una dependencia, en algunos lugares se llama gerencias forestales, en otros lugares se llaman direcciones ejecutivas o direcciones de forestales, ¿no? Entonces, en estas dependencias vamos a realizar la gestión, pero ¿quiénes nos ponen el lineamiento de cómo formular, cómo hago mi plan de manejo? Ah, ojo, acá está el CERFOR, ¿no? Me pone la regla del juego. Pero quien lo aprueba es la Autoridad Regional Forestal y de Fauna, el gobierno regional, ¿no? Entonces, ojo, en la gestión forestal son muchas entidades que participan, ¿ya? Pero acá estamos poniendo las tres, digamos, principales, ¿no? No la más importante, son las principales. Otra autoridad muy importante es el OSINFOR, ¿sí?
el organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, ¿ya? Entonces, el OSINFOR, ojo, esto es muy importante también, está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y el CERFOR está adscrita al MIDAGRI, ¿no? Al Ministerio de Desarrollo Agrario. Y acá siempre había y hasta ahorita hay una discusión muy fuerte, ¿por qué el CERFOR no está en el Ministerio del Ambiente? Dicen, ¿no? Bueno, hay opiniones, discusiones de entendidos, expertos. Sin embargo, lo que siempre sustento, lo que se suele explicar, es que el CERFOR está dentro del MIDAGRI, del Ministerio de Desarrollo Agrario, porque tiene una visión de promoción, o sea, una visión productiva de los bosques, ¿no? O sea, como tiene una visión productiva, y está asociado justamente al concepto que les doy, uso sostenible, ¿no? Si fuera un uso insostenible, no, pues no. En cambio, el MINAN tiene otra mirada de repente, ¿no? Entonces, entonces tiene esa finalidad productiva al Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Bueno, eso es lo que seguramente cada uno de ustedes eh, tiene una opinión, seguramente, ¿no? Disculpa, Jenny, recién te leo. Sí, son UMAS, Unidades de Manejos Ambiental. Y en México, por ejemplo, lo que son títulos habilitantes acá se llaman UMAFOR, ¿no? Son particularidades que tiene cada país. Pues tienen experiencias muy importantes, ¿ah? Ahí les comentaré algunas. Y bueno, siguiendo con el tema, el OSINFOR está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Ustedes saben que el OSINFOR se crea el 2008, ¿no? Bueno, antes OSINFOR ya existía, era una oficina dentro del INRENA, ¿no? Era una dirección o una oficina creo que era. Entonces, formaba parte tanto la autoridad y la autoridad supervisora estaban juntas, ¿no? Entonces, cuando el marco del Tratado de Libre Comercio, que ustedes saben que el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, incluso el Ministerio del Ambiente fue creado, ¿no? Casi a la par. Y el OSINFOR también fue una autoridad que entonces el gobierno americano dijo, pues también que se cree, ya, dentro del Tratado de Libre Comercio, ustedes saben que hay un anexo forestal, ¿no? Hay un anexo forestal, netamente. Y en el anexo forestal, pues, tenía que existir como la madera va a ser parte de ese comercio con Estados Unidos, eh, el gobierno de Estados Unidos dijo que yo quiero una autoridad que me garantice que la madera que le voy a comprar esté, tenga una procedencia legal, un buen manejo. Entonces, bueno, ahí aún más se fortaleció el, o sea, fue la justificación para crear el OSINFOR, ¿no? Con el decreto legislativo 1085. Entonces, se le encarga a los OSINFOR de qué, y tiene una labor muy precisa. Ya hemos explicado por qué bueno, el OSINFOR, para completar la idea, tiene una mirada a qué, a supervisar y fiscalizar, acá lo recalcamos, perdón, el aprovechamiento sostenible, ¿no? Este término siempre lo vemos, aprovechamiento sostenible. Y la conservación, ¿no? Mira, sí, mira, y miren acá, ojo, acá te dices, nosotros hemos explicado que el aprovechamiento sostenible y la conservación es un solo concepto, ¿no? Acá le pone el aprovechamiento sostenible y no te pone o, ¿no? Esto es bien importante, ojo, porque las normas son redactadas con mucho sustento, ¿no? El aprovechamiento sostenible y la conservación, ¿no? No te dice o la conservación. Eso quiere decir que el aprovechamiento y la conservación son términos, conceptos asociados. ¿Pero qué? ¿Orientado a qué?
a títulos habilitantes, ¿no? Y sus respectivos planes de manejo. Bueno, acá dice planes, están escrito mal. Planes, vamos a corregirlo. Planes de manejo. Entonces, ahorita vamos a definir lo que es un título habilitante, un plan de manejo, y más adelante vamos a detallar todas las modalidades de planes de manejo con las cuales ustedes pueden trabajar, y van a ver que tienen diferentes características y diferentes finalidades. Entonces, se recuerdan y por qué es importante concentrarnos en títulos habilitantes. ¿Alguien me podría explicar? ¿Por qué me concentro en supervisar títulos habilitantes? O sea, han creado una autoridad que tiene ese objetivo, ¿no? Tenemos 12 participantes. Ariana, sí, Ariana, está levantando la mano, disculpa. Te escucho. Ariana tiene levantado la mano, no te puedo escuchar, disculpa, Ariana. Bueno, fallas técnicas. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, se entrecorta. César, ¿te me escucha bien o hay algún problema? Se estaba entrecortando, ingeniero. Ahora, a ver. A ver, denme un minuto, por favor, ¿eh? Sí, ahora ya creo que mejor. Sí, ya, gracias. Dijo, un favor, sí, estoy en otra vivienda y de repente hay problemas. No, que no creo, tengo el wifi bien cerca. Entonces, gracias, Jenny. Y aprovechando que Jenny está participando, Jenny, ¿te acuerdas por qué es importante supervisar los títulos habilitantes? Y así un momento, mire, ¿y por qué creen que el gobierno de Estados Unidos se ha preocupado en que se cree una institución, una dependencia, una entidad para supervisar estos títulos habilitantes? Lo hemos hablado, ¿no? Es bueno, sí, seguramente muchos de ustedes lo saben. O sea, porque de estos títulos habilitantes sale la madera, salen los productos forestales y de fauna silvestre con fines comerciales, ¿ya? De acá salen todo lo que son productos. Ustedes van a escuchar en las leyes, o como leen o escuchen algunos funcionarios, siempre hablan de productos forestales y de fauna silvestre, ¿no? Y no solamente, no dicen madera, no dicen especímenes, ¿no? Dicen productos, incluso productos y subproductos a veces lo comentan, ¿no? Muy bien, así es, Jenny. Así es, Jenny. Todo bien porque son autorizados para el aprovechamiento. Entonces, y de aquí salen, se pueden transportar y salen con guías de transporte forestal, ¿no? Entonces, es importante tener un control sobre estos espacios para que no ingresen productos forestales o de fauna silvestre que tengan un origen ilícito, ¿no? Hablamos de tanta deforestación, hablamos de tanta tal ilegal, ¿y cómo creen que se mueve esa madera? ¿No? Entonces, nos ponemos a pensar un poquito y exactamente, y ahí viene un concepto de trazabilidad, ¿no? Un concepto de trazabilidad. La trazabilidad viene el concepto de tener la información de desplazamiento desde el origen hasta el destino, ¿no?
Entonces, como pueden apreciar acá, ojo, el OSINFOR tiene la función cuando está en el bosque, ojo, ¿ah? Esto es muy importante, en el bosque, o sea, en el campo mismo, ahí es OSINFOR. No hay título habilitante, pero en el campo, ojo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, digamos, está en un camión llevando productos forestales que ha salido que ha salido de Iquitos y está pasando ya por otro lado, está yéndose en una embarcación está bajando por Cuantamana. ¿El OSINFOR podrá intervenir ahí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no está en el bosque. El OSINFOR, su función es en el bosque. Están marcados ahí, ¿no? Pero ¿quién podrá intervenir ahí? La autoridad regional, forestal y de fauna silvestre, ¿no? Exactamente. Y ojo, que siempre el tema de las funciones es muy importante, porque ahorita estamos viendo el recurso forestal y de fauna silvestre, pero en el tema de los recursos hídricos, igual, ¿quién tiene la autoridad? Es un ejemplo, ¿ah? Pero es muy interesante hacer un símil con respecto a esas condiciones. En el recurso hídrico, ¿quién tiene la autoridad en la fuente? Es la Autoridad Nacional del Agua. Pero, como dicen en la hidráulica, dicen en el movimiento del agua, cuando ya está moviéndose el agua, hay otra entidad. Y en la distribución para la población hay otra entidad que participa, ¿no? Entonces, está fraccionada, pero es importante conocer siempre los límites de cada uno, ¿no? Bueno, en este caso es interesante cómo ha sido diseñado, porque el CERFOR pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y el OSINFOR a la Presidencia del Consejo de Ministros. Si se dan cuenta, el OSINFOR está dentro de una dependencia suprasectorial, ¿no? La presencia del Consejo de Ministros, digamos, es un nivel suprasectorial, como lo denomina. Por eso hubo, muy bien, Ariana, por eso hubo toda una controversia. ¿Se recuerdan ustedes que en algún momento el OSINFOR pasó al Ministerio del Ambiente? Hubo un momento en el que los Infor salió de la presidencia del Consejo de Ministros y pasó al Ministerio del Ambiente. Sustentaron, justificaron, y hubo todo un caos, un problema a nivel de ministerios, incluso internacional, ¿no? Las embajadas, justamente, bueno, hasta donde yo sé, se preocuparon porque querían que los Infor tengan esa mirada suprasectorial desde la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Para qué? Para garantizar su independencia, ¿no? Entonces decían, no, la autoridad supervisora y la autoridad, disculpen, la autoridad supervisora y la autoridad este, nacional no podían estar juntas. Bueno, eso es como yo les comento, sí, exactamente. Entonces, hay todo estas son opiniones, lo que yo les comento, les transmito las opiniones que fueron surtidas en esos momentos, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, exactamente, exactamente, Ariana, ¿no? Así es, así es. Hubo toda una controversia, incluso en ese momento el presidente ejecutivo renunció, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con ese cambio, ¿no? Entonces, esto es para ver la mirada de las autoridades que están involucradas en la gestión forestal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ojo, hay una situación muy, muy particular en el Perú. Ustedes saben que hay una ley de gobiernos regionales, ¿no? En el cual se están descentralizando funciones en el marco de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo, en algún momento la función de titulación de tierras rurales, de tierras rurales,
de predios estaba a cargo del Ministerio de Agricultura, ¿no? Incluso tenía un proyecto especial. Sin embargo, después hubo todo un tema y lo descentralizaron, ¿no? Ya le transfirieron las funciones a los gobiernos regionales. Es por eso que actualmente, ¿quiénes hacen la titulación de predios, la formalización? Los gobiernos regionales. En el marco del tema forestal y de fauna silvestre es igual. Se han transferido funciones, ojo, pero acá hay todo un tema, porque ustedes saben que transferir funciones es un tema que va más allá de las funciones, también a veces asocia información, recursos, capacitación, transferencia de capacidades, ¿no? Eh, Actualmente, a la fecha, se han concretado la transferencia solamente de 9 gobiernos regionales, ¿sí? Está Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali, Ayacucho. Ayacucho creo que ha sido el último que se ha transferido. Madre de Dios y Tumbes. Pero en trece regiones no se ha concluido la transferencia. Es más, algunos están en proceso, bueno, ha habido todo un conjunto. Es que a veces también el gobierno regional, bueno, siendo consciente a veces del trabajo, a veces eh, la transferencia es más complicada, ¿no? Y aún 13 regiones, ¿qué pasa? Pero acá estas 13 regiones no pueden quedarse sin autoridad, ¿no? Entonces, el CERFOR aún mantiene las funciones. O sea, hace el papel de autoridad regional. Hace la misma función que hace el gobierno regional en su sector, ¿no? Es por eso que ustedes han escuchado, y yo siempre hablo de autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, en estas autoridades regionales forestales hay 9 gobiernos regionales y 13 le han denominado administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre, ¿ya? Pero son del CERFOR, están bajo la administración del CERFOR. Administraciones técnicas, disculpen, hasta ahorita no puedo escribir bien con este mouse, ¿ya? Administraciones técnicas, pero en sí, están bajo la administración del CERFOR, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoridades regionales forestales, ojo, yo estoy hablando tanto para los gobiernos regionales y para las 13 administraciones técnicas forestales. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿quiénes otorgan, por ejemplo, títulos habilitantes en Puno? En Puno lo otorga, acá está Puno, se dan cuenta, está de color verdecito, no ha sido transferido, lo otorga la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Puno. ¿Ven? Ya, esta es la situación que hay. Así está. En Tumbes, ¿quién otorga? Por ejemplo, quieren autorizar quieren aprobar una autorización para aprovechamiento de bosques secos. Quiero sacar algarrobo. Yo tengo mi algarrobo, una comunidad campesina quiere sacar un predio rural, quiere sacar algarrobo para comercializarlo. Algarrobo, faique, zapote. ¿Lo solicitan? ¿A quién? Al gobierno regional, acá está Tumbes, ¿no? No ha sido está naranjado, esto ya ha sido transferido. Entonces, esto es un poco para que se tengan la idea. Ahora, sin embargo, el CERFOR tiene oficinas de enlace, por ejemplo, en donde tiene oficinas de enlace en Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios. ¿Cuál es la finalidad de las oficinas de enlace? Tener niveles de coordinación próximos a las autoridades, ¿no?
Si se dan cuenta, donde hay oficinas de enlace, donde hay más derechos otorgados, derechos forestales, ¿no? Y donde hay más, incide más el tema del comercio, el transporte de productos forestales y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, este es el esquema que actualmente se viene trabajando. Acá, en el plano. Entonces, ¿cómo viene esto a ser? Si en el lugar amarillo, este espacio, este polígono amarillo, es, es un título habilitante, quien tiene competencia es el OSINFOR. Pero ¿qué pasa? Y esto es algo que sucede. ¿Y qué pasa? Esto es lo que sucede en el campo y muchas veces, y en un aspecto tiene sentido el reclamo, ¿no? Y la percepción más que todo. ¿Qué dice el titular del título habilitante? Porque el título habilitante lo conduce una persona o una persona jurídica. Entonces dice, pero al frente mi vecino está deforestando, está que hace tal, la está quemando y, y los Infor no le hacen nada. Todos los días saca madera, mata animales y no le dicen nada. Y a mí, por un arbolito, de repente me están sancionando o pasa algún suceso, ¿no? Ahora lo que pasa acá falta el tema de, y eso es algo importante, por eso muchas veces se va a hacer el tema de capacitación, ¿no? La autoridad tiene una labor de capacitación y y de sensibilización con los administrados. No es que en las áreas de afuera, donde como ven que están en rojo, no se puede hacer nada, sino las competencias están bajo la administración, las funciones de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Ya sea ATF, ¿no? Administraciones Técnicas Forestales, en los lugares donde todavía no han sido transferidas las funciones, o en los gobiernos regionales, en los espacios donde sí se ha transferido las funciones. ¿Correcto? Difusión de competencias, totalmente. Eso. Ahí se ha incidido. Ustedes van a ver cantidad exactamente, Jenny, cantidad de capacitaciones sobre competencias. El rol de los Infor, el rol del gobierno regional, el rol del CERFOR. Entonces, explicarles. Imagínense, nosotros tenemos que llevar incluso un curso para poder, digamos, aterrizar aún más estos conceptos que tenemos a veces en el tema de los administrados, imagínense las comunidades nativas, ¿no? ¿Cómo podemos, exactamente Jenny, cómo podemos transmitirles este conocimiento, ¿no? Buscar formas es un reto. Y hablamos de títulos habilitantes, ojo, cuando hablamos de títulos habilitantes, son actos administrativos. Entonces, esto está regido por la ley de procedimiento general, ¿no? Hay una ley de procedimiento general en tema de la administración pública. Entonces, el acto administrativo es una decisión de la autoridad que se expresa en una resolución, ¿no? En una resolución y también puede ser en un contrato, ¿no? Entonces, este acto administrativo se materializa, ¿no? Sin embargo, uno de los requisitos fundamentales que hemos dicho para el tema de títulos habilitantes, ¿qué cosa es? Si vamos a aprovechar el recurso forestal y de fauna silvestre de manera sostenible, yo voy a tener que presentar un plan de manejo forestal. Entonces, un plan de manejo forestal es un instrumento de gestión forestal. Bueno, estamos hablando acá del tema forestal, ¿ya? Si fuera de fauna silvestre, es un instrumento de gestión de fauna silvestre, ¿ya? Entonces, es el documento, es el instrumento en el cual van a estar desarrolladas todas las acciones bajo el cual se va a garantizar la sostenibilidad del manejo forestal. Entonces, ¿quién me va a definir cómo voy a hacer mi plan de manejo forestal? Hemos dicho ya, ¿cuál es la autoridad que norma? El CERFOR, ¿verdad? Y ahí están los lineamientos. Entonces, ojo, es un instrumento de gestión, ¿no? Esto tiene que quedar claro.
Por ejemplo, como hablamos, antes que se me olvide, del bosque de producción permanente, del bosque protector, son unidades de ordenamiento, pero son también instrumentos, ojo, pero son instrumentos de gestión territorial. Si se dan cuenta, son conceptos que se armonizan, ¿no? Tienen un sentido. Instrumentos de gestión territorial para conducir dónde se debe otorgar derechos, ¿no? De esa manera se integra. Entonces, estos son instrumentos de gestión. Entonces, siempre hablamos de gestión sostenible, ojo, ¿no? No se olviden, gestión. Es una palabra clave y es una herramienta dinámica, flexible, ¿no? Para la implementación. Cuando hablamos de implementación, es ejecutar el aprovechamiento, seguimiento y control de las actividades del manejo forestal. Ahora, ¿por qué decimos que es una herramienta dinámica y flexible? ¿Por qué? Porque no es un instrumento escrito en piedra. La autoridad también es consciente que a veces, imagínense que ustedes le otorguen un derecho de aprovechamiento forestal de 40.000 hectáreas. A veces no terminan de conocer el bosque, ni siquiera sus 40.000 hectáreas, ni 10.000 hectáreas a veces lo pueden conocer. Entonces, ¿qué pasa si están aprovechando y más adelante encuentran un recurso también que es valioso? O de repente encuentran otra especie que es comercial y de interés para el administrado poder aprovechar. Entonces, le dan esa flexibilidad para que pueda, digamos, hacer esa reformulación de su plan, ¿no? Y es dinámico en el tiempo, o sea, si se dan cuenta, tratan de cubrir, la autoridad ya con el tiempo se ha dado cuenta que tiene que dar estas opciones a la persona que está conduciendo este título habilitante. Entonces su plan tiene que adecuarse también a estas características, dinámica y flexible. Y tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es responsabilidad del titular y del regente, ¿no? Acá tenemos una figura de regencia, ¿no? En algunos casos es obligatorio, en otros no. Ahorita vamos a describirlo. Pero ojo, hay responsabilidades, porque si yo te otorgo un derecho, tú tienes responsabilidad, tanto el titular y si tiene un regente, también el regente, ¿no? Seguramente con Alonso ya han descrito que es el regente, ¿no? Es el profesional que está, pues, tiene una licencia de regencia, ¿no? Que la autoridad, hay una licencia de regencia que lo conduce el CERFOR, ¿no? Lleva una capacitación, lleva todo un procedimiento en el cual se le autoriza a esa persona, ¿para qué? Para la elaboración e implementación del plan de manejo forestal, ¿no? Ojo, y hay regentes para el tema forestales y hay regentes para fauna silvestre, ¿no? Entonces, eso sí quedó, creo que lo han visto con Alonso, seguramente su curso en su taller anterior. Entonces, ojo, tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Entonces yo no puedo mentir. ¿Qué pasa si descubren mi mentira? ¿Qué pasa lo que hemos visto en el tema de control? ¿Qué pasa si yo digo que si he movilizado 500 metros cúbicos de madera y cuando voy al campo, como lo veo con imágenes satelitales, no hay movilización? ¿Qué quiere decir? Información falsa. Y eso está asociado a una infracción, ¿verdad? Y hay responsabilidad, claro, el titular y el regente tienen obligaciones y tienen derechos también, obviamente, ¿no? Asociados a esta concesión que se les va a otorgar. Seguramente ustedes habrán escuchado en muchos casos, hay un tema de que ya te apruebo tu plan de manejo forestal, dicen con fiscalización posterior, dicen, ¿no? ¿Ya? La ley general de procedimientos administrativos te indica pues que siempre tiene que haber esa presunción, ¿no? De veracidad, ¿no? Entonces, se presume la veracidad y en el desarrollo, o sea, hemos dicho que el acto administrativo se aprueba mediante una resolución. La decisión de la autoridad la materializa mediante una resolución. Y la resolución digo, ya, yo te lo pruebo y en un artículo pongo con fiscalización posterior, ¿no? Entonces, eso es lo que está teniendo la presunción de que siempre
ahí está la veracidad, ¿no? Porque el plan de manejo estamos recalcando que tiene un carácter de declaración jurada. Acá rapidito lo vamos a ver. Ojo, cualquiera puedo, entonces yo puedo solicitar un título habilitante. Ojo, no hay ciertas restricciones. No tener condenas vigentes, por ejemplo. Es por eso que es importante que un procedimiento, un proceso penal así o administrativo tiene que concluirse, ¿no? No puede estar. A veces hay procesos que llevan años y años. Pero es importante que tenga condena vigente. No ser reincidentes, ¿no? Es otro tema. También a un reincidente la normativa expresa no le puedo otorgar un título habilitante. No figurar en el Registro Nacional de Infracciones. Entonces, el Registro Nacional de Infractores, si se acuerdan, cuando entramos a la página del CERFOR, vimos varios, en el módulo estadístico, vimos varios registros, ¿no? Y ahí está el Registro Nacional de Infractores. Esto lo conduce el CERFOR. Entonces, a un infractor no puedo, no, hay esa figura de poder restringirse, ¿no? O sea, dice no figurar y estar inhabilitado, ¿no? Ese es el término correcto. Ahora, acá sí hay un tema, todo un reto, porque también, si se dan cuenta, hemos dicho que la fiscalización también la llevan, tienen la autoridad los gobiernos regionales y a veces hay un tema de manejo de información que no se puede actualizar a tiempo, ¿no? Pero eso es algo que se trata de superar día a día. Otro, no haber sido titular de algún título habilitante caducado. Por ejemplo, si yo, John Hanampa, tuve mi permiso de manejo forestal en empleo privado en Macicea y cometí una infracción, falsedad de información, me caducaron y mi título habilitante me lo caducaron el 2018. ¿Podría acceder? No, te dicen, la norma es precisa, no haber sido titular, o sea, pasado los 5 años, ya tú puedes solicitar. Por eso pongo el ejemplo, si estuviera el 2018, me hubieran caducado un título habilitante, ¿podría solicitarlo? Me lo denegarían, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha pasado todavía, bueno, en este caso no ha pasado los 5 años, ¿no? ¿O sí? Al 2023, 2023, ¿no? Por ejemplo, voy a poner 2019, ¿ya? Mejor, 2019, ya para que sea más claro. No ha pasado, ¿no? Han pasado 4 años, entonces no podría, me denegarían. Pero ¿qué hubiera sido que me han caducado el 2015? El 2015 ya pasó 5 años, entonces es como un periodo de castigo que le dan, ¿no? Entonces, aquí sí aplicaría. Claro, así es, Jenny. Bueno, y no estar impedido para contratar por el Estado. Aunque no lo crean, hay muchas personas que están impedidas para contratar por el Estado, ¿no? Entonces, eso también es el registro que lleva OCE, creo, ¿no? Bueno, y acá hay todo un proceso para la aprobación, ¿no? Este, Antes de continuar, damos un break, César, de este, 5 minutos, por favor, porque me han Sí, pedido, ¿ya? sí, unos César, cinco como para dar una minutos. pausa. Gracias. Ya, listo. Continuamos en 5 minutos. Buenas noches, por favor, ¿me podrías pasar la asistencia?
Bien, continuamos. Pasaron los 5 minutos. César, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, sí, continuamos. Ya. Compañeros, hasta acá primero, antes de iniciar, alguna consulta, pregunta, comentario. Al- Si no, me lo pueden escribir por el chat, por favor. Bueno, creo que, creo que es claro, los conceptos son claros y vamos a seguir. Ahora, en esta oportunidad, vamos a ver ya el tema de la aprobación, un flujo simple. La aprobación también es un conducto que tratan de hacerlo que es lo más simplificado posible, ¿ya? Por ejemplo, para este caso, dependiendo, y ahorita vamos a ver los niveles de aprovechamiento, se hace un inventario exploratorio. ¿Por qué se hace un inventario exploratorio? Para, 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 para evaluar las condiciones, ¿no? Ver el potencial, dicen, ¿no? Siempre hablan de potencial. Y más adelante les voy a dar los enlaces para los lineamientos para que vean cómo se desarrolla el inventario exploratorio. Se hacen parcelas de muestreo, tiene todo un diseño, ¿no? Que al final de estas parcelas de muestreo se hace el inventario de recursos de interés y al final eso se puede extrapolar para toda la concesión y se puede estimar un volumen potencial que maneja la madera. Esto es tanto importante para el titular, que es una empresa al final, ¿no? Es una empresa y busca un desarrollo financiero sostenido, ¿no? Si no, no invertiría, ¿no? Busca ganancias. Y en base a este inventario se formula, bueno, acá en el inventario tienes información, ¿no? ¿De qué? Del potencial realmente, ¿no? Del potencial. Y en base a esto se generan los planes de manejo, ¿no? Acá, bueno, vamos a introducirnos un poquito, por ejemplo, hay niveles de planes de manejo, no todos los tipos de planes de manejo son iguales, ¿no? En este caso puede ser un plan general de manejo forestal, un plan de manejo forestal intermedio, una declaración de manejo, ¿no? Y ojo, a esta escala podemos tener una evaluación del potencial, pero digamos que ya cuando nos focalizamos al aprovechamiento necesitamos levantar un censo, ¿no? Que es, digamos, un inventario detallado de lo que voy a sacar. Acá sí ese inventario ya no es un análisis exploratorio, sino voy a sacar 300 individuos, los tengo los 300 georreferenciados, les he medido el diámetro de altura de pecho, ¿no? Les he medido su altura comercial, he estimado un volumen, ¿no? Entonces, y acá también hay ciertas condiciones que la legislación te da, por ejemplo, te dice, dependiendo de la especie de cada individuo, hay un diámetro mínimo de corte, por ejemplo, dice, no, a partir de 50 centímetros, solamente puedes cortar a partir de 50 centímetros para arriba, te dice, ¿no? Para tal especie. ¿Por qué? Porque ese diámetro indica, lo asocian al tema de estar maduro, dicen, ¿no? Un árbol está maduro a partir de ese diámetro. Entonces, hay toda ya disposiciones relacionadas con eso y hay un diámetro mínimo de corte. Inclusive cuando te aprueban tu resolución, te indican el diámetro mínimo de corte de todos los individuos. Entonces, ¿qué pasa si tú cortas un árbol que tiene un diámetro menor a 50 centímetros? Por ejemplo, ¿no? Estamos dando un ejemplo, 50 centímetros. Entonces, eso es materia de una infracción. Entonces, el árbol está muy joven, no lo puedes aprovechar, ¿no? Entonces, son ciertas condicionantes que hay que evaluar, ¿no? Por eso es importante el censo. Todo eso ya va en el censo, ¿no? Y con el censo se formula, ¿qué cosa? Un plan operativo, que es otro instrumento de gestión, que ahorita vamos a ver también, no se vayan no lo estamos pasando algo rápido. Entonces, cuando yo tengo ya mis planes, estos son los documentos, mis planes de manejo, este, la autoridad regional
ya sea el CERFO, a través de sus administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre, o el gobierno regional, a través de sus gerencias forestales, a través de sus direcciones forestales, realiza una inspección ocular. Hemos dicho que a veces por el tema, bueno, lo ideal es que haga una inspección ocular en campo para hacer sacan una muestra del plan operativo, este, y hacen una verificación, ¿no? Bien, exactamente, incluso para el tema de los volúmenes, sí, 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 pero, o sea, tiene que ser justificado, o sea, en función, es que realmente las condiciones del bosque son variables. Justo hace poco conversaba para el tema, por ejemplo, de cuánto es el límite de volumen para sacar de una declaración de manejo del predio privado, ¿no? Y te decía, hay un volumen estimado, ¿no? Digamos, 100 metros cúbicos. Sin embargo, con una justificación técnica se puede sustentar. En el caso de este tema de diámetros mínimos de corte, se tendrían que sustentar en función a la dispersión de individuos relacionados. Si todos manejan, es un bloque asociado a diámetros, por lo menos eso es lo que he visto, ¿no? Lo sustentan, lo orientan por ese lado, ¿no? Incluso sacan muestras para relacionar el desarrollo de la especie, entre otros. Es un poco con respecto a tu pregunta, pero mucho, pues, mucho depende y en general, generalmente es lo que se tratan de basar en los lineamientos y lo que establece la ley forestal, ¿no? No tanto al tema de la justificación. Hay autoridades, pero lo que pasa es que tendrías que estar realmente un sustento técnico muy, muy basado en investigaciones, entre otros, ¿no? Sí, sí, sí. A veces las autoridades regionales no se juegan con eso, ¿sí? Correcto. Entonces, seguimos y luego viene un tema ya de la aprobación, ¿no? A través de una resolución, entre otros, para aprobar ya el plan de manejo, ¿no? El título habilitante. Bueno, y acá viene un tema de registro de información en el libro de operaciones, que están pues en el libro de operaciones. Eso es otro instrumento, ¿no? Que tiene información sobre la ejecución del plan de manejo, ¿no? Todo lo que se ejecuta en el plan de manejo está acá, ¿no? En los distintos procesos del aprovechamiento están acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando yo realicé, ustedes saben que, por ejemplo, la medición de la altura del árbol en campo es complicada, ¿no? Realmente se basa en estimaciones. Yo voy a campo y medir la altura, uso instrumentos de medición, pero es muy complicado. Básicamente se basa en estimaciones, puedo decir que son 20 metros de altura, 15 metros de altura. Comúnmente, como dicen, usan el ojímetro, ¿no? Es una estimación. ¿Qué pasa cuando esto lo llevan a qué pasa cuando esto lo llevan qué pasa cuando esto lo llevan a la ejecución? En la ejecución, cuando tumban el árbol, realmente pueden realizar la medición. Realmente pueden, y esa diferencia, ¿qué pasa si el plan de manejo dijeron que era 15 metros y ya cuando lo tumbaron el árbol era 20 metros? ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un volumen adicional, ¿no? Entonces, ese volumen adicional podrían pensar, cuando vayan a movilizar, que están sacando un volumen mayor al que le habían aprobado, ¿no? Y ese tema de diferencia de medidas puede ser en distintos escenarios, ¿no? Entonces, estos sucesos lo pueden registrar en el libro de operaciones. En el libro de operaciones va a sustentar todos esos detalles. Y con esto ustedes pueden demostrar, como estaba mencionando,
demostrar, evidenciar lo que sucede, ¿no? Está diferente. Entonces, para que no vayan a pensar que ustedes están blanqueando madera o proviene de otro lado, ¿no? Bueno, también hay un tema de informe de actividades y en el caso lo amerite un reingreso, ¿no? Son eventos que pasan. Entonces, entre las modalidades, pues, de títulos habilitantes tenemos varios, ¿no? Hay concesiones, generalmente dividen así, ¿no? Títulos habilitantes en áreas de dominio público. ¿Qué quiere decir con eso? Áreas donde no hay propiedad privada, que son terrenos del Estado, ¿no? Como le dice, por ejemplo, el tema de los bosques de producción permanente, ¿no? Son terrenos de dominio público, ahí no hay propiedad privada, no hay comunidad. La propiedad privada está asociada al tema de comunidades nativas, al tema de predios titulados, predios rurales titulados, ¿no? Entonces, este bloque de acá puede estar asociado a un tema de títulos habilitantes en bienes en zonas de dominio público, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad se pueden dar las concesiones? Con fines de aprovechamiento de madera, productos diferentes de la madera, por ejemplo, hemos dicho otro tipo de recursos, ¿no? Con fines de conservación, con fines de ecoturismo, principalmente, ¿no? Este tema de permisos está asociado a comunidades. Estos son en tierras de dominio privado, ¿no? La comunidad nativa tiene un dominio privado, entonces, o también puede ser predios privados. También en el tema de algunas modalidades son autorizaciones que se dan, ¿no? Entonces, acá definimos el concepto, que es el acto administrativo otorgado por la autoridad que permite a las personas naturales o jurídicas, ojo, la comunidad nativa es una persona jurídica, ¿no? Por eso se remarca así, o jurídicas, el acceso a través de planes de manejo para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre, ¿no? Entonces, acá les dejo un enlace donde pueden encontrar pues los lineamientos, ¿no? Los lineamientos que están asociados, digamos, al desarrollo de cada plan de manejo, ¿no? Y ahí lo pueden ubicar. Pero otro aspecto importante, acá justo hablábamos tierras de dominio público, ¿no? Si clasificamos y tierras de dominio privado, eh, existen, miren, el título habilitante también es un acto administrativo, ¿ya? Sin embargo, hay otros actos administrativos que dicen actos administrativos diferentes a títulos habilitantes, ¿ya? Que también existen, también se dan. Pero, por ejemplo, yo quiero hacer un debosque, quiero hacer un cambio de uso, quiero una autorización para investigación. Entonces, estos actos administrativos tienen diferencias con respecto a un título habilitante. ¿Por qué? Porque principalmente estos actos administrativos no tienen un plan de manejo, ¿no? No hay un plan de manejo. Y estos títulos habilitantes sí los tienen, ¿no? Tienen un instrumento de gestión, un plan de manejo, ¿no? Requieren una formulación principalmente. Sin embargo, hay por ejemplo, de cambio de uso de una autorización de cambio de uso, ustedes pueden aprovechar madera con fines comerciales, ¿no? Pero como no es título habilitante, por ejemplo, porque son otros actos administrativos, hemos dicho, por ejemplo, acá el OSINFOR no podría supervisar, solamente supervisaría los que están en este espacio de acá, ¿no? ¿Sí? Y por eso, a veces en las acciones de control hay que tener una mirada un poco, una vigilancia, ¿no? Sobre a veces estas modalidades que sí te permiten aprovechar madera, pero que no son, digamos, pueden supervisarse por la autoridad, el OSINFOR, ¿no? Entonces, hay algunos actos administrativos acá, por ejemplo, el tema del de bosque, que sí los puede aprobar el CERFOR. No, el registro de plantaciones forestales, el registro de plantación no es un título habilitante. Quien tiene la competencia, es otra muy buena pregunta, porque el registro de plantaciones, bueno, una opinión particular, ¿no? Como es tan, el mecanismo es tan, incluso dice, a-
el lineamiento para registro te dice, a solicitud te dan plazos inclusive para inscripción automática, ¿no? Prácticamente es, ¿no? Solamente tienes que cumplir los requisitos, ¿no? Un documento que acredite tu propiedad, el formato uno, el plano, y bueno, y ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguna participación? Ya, bueno, pero estamos bien. Entonces, el registro de plantaciones, quien tiene que realizar la... Mira, te dice que en 3 años, a partir del tercer año que tú has plantado, tú puedes hacer la inscripción. Y luego, cuando quieras movilizar madera de un registro de plantación, sí, ahí tienes que solicitar la inspección ocular de la Autoridad Regional Forestal. ¿Ya? Así está el lineamiento, es bien claro. Entonces, para el aprovechamiento, sí tiene que haber una inspección ocular. Claro, ese sería el formato 3, creo, de la actualización, ¿no? Entonces, es la actualización del registro. Ahora lo que sucede es que ustedes saben que a veces el tema de el tema de los recursos, a veces el tema de la autoridad regional, que a veces bueno, las condiciones, ¿no? Que sabemos que viven los gobiernos regionales, a veces dificulta poder realizar estas diligencias, ¿no? Entonces, es importante darles una mirada ahí, ¿no? A esos otros actos administrativos y ese registro para poder tener una mirada vigilante, ¿no? Porque también de ahí se moviliza madera. Y ustedes ya seguramente habrán escuchado muchas noticias del tema de Topa, ¿no? La Topa, dicen, ¿no? Que está saliendo al Ecuador. La Topa está asociado, ¿no? Incluso yo en algunos, y la bolaina, ¿no? Hasta chihuahuaco he visto, chihuahuaco, cedro, especies CITES, ¿no? Entonces, es un poco complejo, ¿no? Y a veces sí, sí, es complejo, ¿no? A veces uno mismo cuando ya solamente ve el registro te genera suspicacias, ¿no? Entonces ahí sí, denle una miradita, y hay tecnología, ya hemos visto que hay tecnología. Y, ahora, ojo, y me voy a tomar un tiempo para el tema de plantaciones, ¿ya? Porque muchos de ustedes seguramente van a ver ese tema. El tema de plantaciones requiere y exige la intervención antrópica. O sea, ojo, tiene que haber dos cosas, intervención antrópica e incremento de biomasa, ¿ya? Ojo, tiene que haber esos dos componentes. ¿Por qué les digo? ¿Qué pasa si hay un bosque que ha estado degradado, pero yo lo he tenido 30 años y se ha regenerado solo? ¿No? Claro, ha habido incremento de biomasa, pero no ha habido intervención antrópica, ¿no? Entonces, esos componentes son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, ese registro no es un registro, es un área que se ha regenerado. Más bien, ahí lo que debería haber de repente es un tema de manejo de bosques secundarios, hay una modalidad para el tema de manejo de bosques secundarios, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Exactamente, no se da, incluso la legislación es bien clara. Para hacer una plantación, tú no puedes deforestar, ¿no? Ahí es bien claro. En bosque primario, BPP, por ejemplo, no debería haber registro de plantaciones, ¿no? Yo les invito a verificar, hay portales de información, ya les he mostrado, y hay información de registro de plantaciones que pueden descargar la cobertura de Shape en los polígonos y superpónganlo con los bosques de producción primaria, por ejemplo. Crúcenlos con las imágenes satelitales. Crúcenlo, por ejemplo, ahí tienen información del geobosque, de bosques, de cobertura de bosques, ¿no? Y tengan en cuenta todos esos criterios que se han estado describiendo, ¿no? Y ustedes se van a llevar un poquito una mirada de lo que hay, ¿no?
Entonces, estos son los tipos de planes de manejo. Hemos hablado pues que hay un plan de manejo forestal. Ahorita lo vamos a detallar bien, que es un instrumento de gestión a largo plazo, ¿no? Digamos, esto es cuando una modalidad de largo aliento, de larga duración. Tenemos también un plan de manejo forestal intermedio, un plan operativo y una declaración de manejo ambiental, ¿no? Y acá podemos ver algunas descripciones. Por ejemplo, el plan general de manejo forestal es a largo plazo, ¿no? El plan operativo es a corto plazo, ¿no? De 1 a 3 años, dice. Entonces, y el plan intermedio es una combinación del plan general de manejo y el plan operativo, ¿no? Entonces, por eso se ha establecido. Y ahora con la última ley, se ha incluido una declaración de manejo, que es una planificación simplificada, dicen, ¿no? A corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos temas importantes que acá en el plan general requieren un inventario, requieren un inventario para saber, un inventario exploratorio para saber el potencial del área, ¿no? En el plan de intermedio también, ¿no? Y el censo forestal. Y en el plan operativo requiere el censo forestal. Ahora, otra diferencia importante es que, por ejemplo, la presencia de regente, mucho que regente es el profesional que se encarga de formular e implementar el plan de manejo. Entonces, en todos los casos lo suscribe, a excepción de la declaración de manejo, ¿no? Porque es un procedimiento simplificado, ¿no? Pues por eso que también tiene ciertas restricciones, no requiere ser suscrito por un regente, ¿no? ¿Sí? Se ha dado y es por eso que se aplica a bajas intensidades, ¿no? Y tiene ciertas características. Obviamente, si voy a proveer, y eso también teniendo en cuenta que contratar a un profesional, pues, regente, asocia el tema de gastos, el tema de hacer un inventario forestal también asocia un tema de gastos, desplazamiento, logística, formación de brigadas, equipos, seguros seguramente por el tema de accidentes, entre otros, ¿no? Acá lo vamos a ver mejor, miren. Entonces, fíjense, el tema, por ejemplo, ya hemos hablado de las modalidades, ¿no? Tenemos concesiones, comunidades, hay bosques locales, predios privados, sesiones en uso, autorizaciones, pero, por ejemplo, acá tenemos los dos componentes, con fines maderables y con fines no maderables, fíjense para cada uno, ¿ya? Ahí, por ejemplo, la concesión, ¿puedo tener una concesión con fines no maderables? También, claro, hemos dicho, ¿no? Para productos forestales diferentes a la madera, pero la concesión forestal, y acá te dan niveles de aprovechamiento, hay un nivel alto, un nivel bajo y un nivel alto, medio y bajo, ¿verdad? Entonces, en el nivel alto, si se dan cuenta, miren, la flechita tiene el mismo color. En el caso de maderable, pues aplican para niveles altos, ¿no? Es por eso que requiere una gran inversión. La intensidad del aprovechamiento es alto. Para el caso de no maderables, si quisieran, perdón, en el caso de maderables, también puede aplicar a un nivel medio, y en el caso de no maderables, aplica solamente nivel medio y bajo, ¿no? No puede aplicar a un nivel alto, ¿no? Igual, si se dan cuenta, las comunidades, sí pueden ser a nivel alto, bajo, medio y bajo, ¿no? En las tres escalas. Pero si fueran a nivel no maderable, la intensidad tiene que ser solamente media o baja, ¿no? Igual para el tema, si se dan cuenta, por ejemplo, para concesiones, para nivel bajo no hay, ¿no? Para temas maderables, son intensidades altas siempre. Y en el caso, por ejemplo, de predios privados, el nivel de aprovechamiento pues es medio y bajo, ¿no? Entonces, no hay un aprovechamiento alto, tanto para madera y no maderable, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, una pregunta creo. Nivel alto y...
Miren, hay concesiones, perdón, hay comunidades que tienen dos títulos habilitantes, por ejemplo. Y hay un caso que he visto que tienen uno para el tema de, o sea, dos, como hemos hablado, hay comunidades pues que manejan sectores, ¿no? Sector A, sector B, ¿no? Y algunos, por ejemplo, conducen un título habilitante maderable y otros tienen un plan de manejo no maderable, ¿no? Entonces, por la descripción, se podría dar, ¿no? Ahora, a nivel alto y claro, miren, el tema de sacar productos forestales, por ejemplo, en el tema de la castaña, ¿no? Ustedes han visto pues que hay productos forestales, en ese caso la castaña en Madrid es no maderable, ¿no? Sin embargo, en el trabajo, en la verificación, en el levantamiento de información de campo, verifican que también hay presencia de madera. Entonces, el administrado sustenta, ¿no? El aprovechamiento también de madera. Es por eso que le denominan actividades complementarias, ¿no? Claro, siempre y cuando esté dentro del plan de manejo. Y esa es una diferencia que ha habido anteriormente con la anterior ley, por ejemplo, una concesión de castaña, sacaban una concesión con fines de castaña, tenían acceso, y después, con la anterior ley, sacaban un plan de manejo complementario para madera. Eran dos planes eran dos planes para un mismo título habilitante, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que a veces usaban más el plan complementario para sacar madera y no para la castaña. Entonces, lo que se ha visto conveniente con la nueva ley, ahora es en un mismo plan, porque al final el manejo de recursos forestales es integral, ¿no? Y es por eso que es necesario, sí, una misma comunidad puede, claro, y existen, puede tener, por supuesto, y eso existe. Sí, creo que en Padre hay varias. Hay varias, sí, sí, sí. Sí lo es. Puede haber dos títulos habilitantes en una misma comunidad. Y bueno, y eso es lo que pasa. Pues, por eso que ahora las actividades complementarias se asocian, es un mismo plan, ¿no? Al final el bosque se maneja integralmente. Acá seguimos viendo algunas diferencias. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel alto ustedes tienen que presentar, de acuerdo al artículo 56 de la ley forestal, un plan general de manejo y un plan operativo. El plan general de manejo, hemos dicho, es un instrumento de gestión a largo plazo de toda mi concesión. Y el plan operativo ya es focalizado, ¿no? Un instrumento de gestión a corto plazo del área que voy a aprovechar. Entonces, ¿qué características? Son áreas grandes, intensidad es alta, inclusive el tipo de aprovechamiento a veces es mecanizado. O sea, mecanizado, ¿qué quiere decir? Que hay tractor, maquinaria, ¿no? El periodo es continuo. Claro, ojo, no aplica para concesiones de conservación, ecoturismo, productos diferentes a la madera. Ahí no hay plan general de manejo ni plan operativo. En conservación, ecoturismo. O sea, mira, las concesiones, por ejemplo, ustedes saben que estos títulos habilitantes, como se otorgan, hay y la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de recursos naturales dice, claro, dice, yo te otorgo un derecho, pero hay una contraprestación, ¿no? O sea, económica, dice, por lo que yo te estoy dando acceso a un recurso. Entonces, en este caso, ¿cómo se materializa la contraprestación económica? Hay un tema de pago por derecho de aprovechamiento. Entonces, eso se paga dependiendo de la modalidad, por ejemplo, por la superficie que se ha otorgado, o sea, tantos soles por hectárea. Disculpen, o, por ejemplo, si es maderable, por la cantidad de volumen, por tantos metros cúbicos que sacas, también tienes que realizar un pago. Es una contraprestación, ¿no? Ahora, eso no aplica, por ejemplo,
para concesiones de conservación, ¿no? Concesiones de ecoturismo, ¿no? Claro, pues, ¿no? Porque en esos casos están exceptuados, ¿no? Ahora, hay planes de manejo en nivel medio también. Y en este caso, como su nombre lo dice, se pueden formular un plan de manejo forestal intermedio. Y a veces este plan asocia, como también es un plan que va más de 3 años, puede incluir un plan operativo, ¿sí? También puede incluirlo. Entonces, las características, áreas medias, volúmenes medianos, más adelante vamos a ver, les voy a dejar más detallado cuáles son las características. Y acá hay, el nivel bajo, obviamente, es la declaración de manejo, ¿no? Obviamente, las concesiones maderables no pueden tener plan de manejo, porque son, o sea, no aplican. Este procedimiento de DEMA es simplificado, ¿ya? Áreas pequeñas, la intensidad es baja, ¿no? No genera un impacto significativo porque incluso el aprovechamiento acá no es mecanizado, ¿no? Y lo conduce el mismo titular. Entonces, a veces, pues, un administrado, un titular que maneja un área, pues, de 10 hectáreas, de repente tiene una cantidad de individuos y ellos obviamente quieren tener acceso a este recurso con la finalidad de satisfacer sus necesidades, tener una, 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 una facilidad. Entonces, le brindan, no voy a contratar pues para sacar una cantidad pequeña de individuos, voy a contratar un regente, un profesional, ¿no? Entonces, él puede conducir directamente a través de la declaración de manejo, que es un procedimiento simplificado, ¿sí? Entonces, nuevamente acá se resumen, ¿no? Más o menos de qué es lo que se tiene que presentar. Estos son ciertos detalles, ¿ya? Ciertas características. Entonces, que acá lo más importante, por ejemplo, acá el plan general de manejo es para toda la concesión, como hemos dicho. Acá les dejo el link de alineamiento, como les había indicado. Acá está el lineamiento. El plan operativo se puede dividir por parcelas, o sea, puede tener una división administrativa, puede ser pues por un año o hasta 3 años. Anteriormente, por ejemplo, era solamente de un año, ¿no? Entonces, se le ha dado ahora con la nueva ley una opción de que sean de 1 a 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque, ojo, que la inversión, pues, a veces es a largo plazo, ¿no? No puedes, si tú le condicionas a que cada año presente un plan operativo, no. Entonces, si yo te presento un plan operativo más o menos prudente de 3 años, para que no me estés con las gestiones administrativas, llevando más tiempo a realizar gestiones administrativas que manejar mi bosque, ¿no? Entonces, ya se ha conducido por ese lado, ¿no? Sí, César, gracias, gracias. Acá hay otros componentes más, en el caso de aprovechamiento no maderable, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero aprovechar, no sé, un producto forestal diferente a la madera, que no sea madera, un fruto, de repente es algo. Entonces te dice, el DEMA va a aplicar cuando no implique la muerte del individuo, ¿no? Pero si implica la muerte del individuo, tengo que presentar mi plan manejo forestal intermedio. Entonces, hay ciertas condiciones que aquí se les ha indicado para el tema de comunidades. Por ejemplo, si yo excedo 650 metros cúbicos de madera, si es menor, puedo aplicar un DEMA. Pero si es mayor, igual o a 2.500, ya tengo que aplicar un plan de manejo forestal intermedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es cedro y caoba, ojo, no puede ser DEMA, no. Ahí sí, si fuera en el plan de... ¿Por qué? Porque el cedro y la caoba están incluidos en un apéndice de que lo que se llaman, son especies que están incluidas en el convenio CITES, ¿no? Para el tema son especies que están reguladas internacionalmente, están protegidas, ¿no? Hay un convenio en el que el Perú ha suscrito, inclusive este último año han involucrado dos especies más, que comúnmente es el Chegohuaco y Taguarí, ¿no? Entonces, esas tienen una regulación muy, muy especial, muy particular. Bueno, acá tenemos con predios privados. Y finalmente, César, acá está ya detallado, ¿no? Por superficie, cuántos metros cúbicos, dónde aplica, cuándo no aplica, cuándo es para el tema, ejerce regencia, mira, tanto para concesiones, predios privados, comunidades, bosques locales, sesiones en uso. El primero es para bosques amazónicos, ojo.
pero ya hemos dicho que hay bosques en el tema de los Andes también, hay para bosques andinos, ¿ves? También aplica. Y para bosques secos, que son bosques del norte de Perú, que ya sabemos que también pueden aplicar, ¿no? Y el tema de manejo de bosques secundarios que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, que son bosques que tienen una cierta regeneración ahí para determinadas especies también. Eso sería todo por mi parte, compañeros. Disculpen, más bien me he excedido de tiempo, César, si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Correcto? Que creo Sí. que ¿Alguna pregunta de repente para el ingeniero? ¿Ninguna? Hola, hola. sí, claro, claro. Todas las Sí, eso diapositivas se las lo voy a pasas. pasar. Sí, 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 cómo no. Ujú. Y listo, César. Les agradezco, compañeros. Muy No, amable gracias. por su tiempo. Gracias a usted, ingeniero John. Entonces, nos vamos a quedar allí. Mañana continuamos, ¿no? Con la clase. Vamos a tener mañana a partir de las 8, ¿sí? 8 de 8 a 10. Entonces, nos estamos comunicando para el día de mañana. Gracias Sí, también a los que han participado. mira, ¿Perdón? hay una pregunta de Luis. Sí, los planes de manejo consolidados es, por ejemplo, cuando tú sabes que a veces hay una concesión forestal, hay otra concesión pegada, otra concesión arriba, y a veces se consolidan las concesiones. Entonces, eso hay que consolidarlo a través de un plan de manejo, ¿no? Por eso son planes de manejo consolidados. Y también hay otros planes que se aplican, que son planes de contingencia. Eso es en el caso que se le exige las concesiones forestales que están colindantes a reservas indígenas, perdón, a reservas indígenas, que son las poblaciones aisladas voluntariamente, ¿no? Las PIASI, que hemos dicho, ¿no? A eso se refiere, estimado. Gracias. César, muy amable. Igualmente, gracias, ingeniero. Y bueno, gracias a lo que han estado hoy día conectados. Nos estamos viendo el día de mañana con ellos y bueno, que tengan bonita noche. Nos vemos Muy mañana. amable. Cuídate. Buenas noches. Chao.